Ahora, ¿cómo podíamos encardinar la figura de Jesús ya dentro del mundo religioso de la época? Pues en mi opinión es probablemente, si en algo se le puede clasificar, es como un fariseo sui generis, es decir, un fariseo especial, no encasillable en ninguna de las sectas llamadas judías de la época, porque no es un esenio, claramente, no es un fariseo típico, no es un saduceo y tampoco es un celota o sicario, pero la manera como él interpreta la Biblia, cómo interpreta la ley, cómo acepta la tradición oral, cómo acepta los dogmas, entre comillas, del judaísmo, como son, por ejemplo, la inmortalidad del alma, la resurrección de la carne, la indisolubilidad del matrimonio, las pocas posibilidades del divorcio, etcétera, etcétera. Todo eso, su manera de discurrir es puramente farisea. Lo único que, como era un genio religioso, es un fariseísmo especial que va a lo esencial, que no le interesan los tiquismiquis de la casuística de la inmensa mayoría de sus colegas. Él va a dilucidar cuál es exactamente el núcleo y el sentido de la ley e intentar cumplirla al máximo. Por otra parte, como su figura es compleja, pues también podemos decir pues, que este personaje probablemente pues, tiene rasgos de profeta, tiene rasgos de maestro sapiencial. Y la prueba es que tenía una labia espléndida. Vamos, no hay ningún fariseo de la época del que se conserve unas parábolas y unos cuentecitos, chismecitos, leyenditas breves tan verdaderamente deliciosas y bien hechas desde el punto de vista literario. Vamos, yo estoy convencido de que gran parte del éxito de Jesús se debe justamente a que era un pico de oro, que atraía a las masas porque sabía exactamente decir la palabra con la metáfora apropiada, con la imagen, con el cuentecito, con la parábola apropiada. Entonces, pues era también un maestro sapiencial, pero también era un carismático, porque es evidente que ese individuo hacía curaciones. Eso para mí es clarísimo. Ningún historiador de la antigüedad objetivo es capaz de negar que Jesús hiciera curaciones. Evidentemente, les negamos que hiciera milagros contra la naturaleza, como por ejemplo, pues andar sobre el agua, etc. Eso son leyendas, ¿no? Pero por ejemplo, que curaba a la gente con la imposición de las manos. Eso es evidentemente que lo hacía, porque lo hacían otros fariseos carismáticos de la época. O que, por ejemplo, expulsaba a los demonios. Es evidente que era un exorcista. Entonces, ese personaje es, yo creo que la mejor manera, en todo caso, de definirlo sería formar una frase larga en que dijera: esencialmente se consideraba el mediador de la venida del reino de Dios, pero era también profeta, era fariseo especial, era rabino, es decir, maestro, era carismático y sanador, y sobre todo al final de su vida, al menos al final, se consideró el Mesías de Israel. Si no nos explica la entrada mesiánica en Jerusalén, ni el episodio de la purificación del templo. O sea, es una figura, repito, oscura, como otras, pero un genio religioso que debió de impactar tremendamente en un grupo muy selecto de discípulos. Sobre esta parte del mundo, tan inhóspita en apariencia como cálida y acogedora cuando el viajero deja de serlo y entra en comunión con ella, han caído desde entonces 2000 años. Y Jesús pasó de ser el hombre que fue a convertirse en un arquetipo, en una proyección idealizada de nosotros mismos. De esa forma trascendió su condición temporal y local para adquirir el carácter de figura universal. El problema es que para asumir como verdadero todo lo que Jesús hombre propugnaba, hubo también que dar ese carácter universal al Dios del Antiguo Testamento, un Dios local, tan partidista y tendencioso como cualquier otro de los dioses tribales de la antigüedad. Pues bien, ese es un fenómeno muy complejo. Primero, el cristianismo al principio no se desarrolló tan rápido. Realmente los cristianos empiezan a ser legión en época de Tertuliano, cuando ya en el apologético se jacta, digamos, en torno al 200.
finales del siglo II, comienzos del III, cuando se jacta de que los cristianos son de ayer y llenan ya todo el mundo, o sea que ya habían pasado unos 170 años, pero de todas maneras el crecimiento es muy rápido y eso es un fenómeno verdaderamente curioso. Entonces, ¿cuál es verdaderamente, en mi opinión, o cuáles son, mejor porque hay que hablar en plural, los factores que ayudaron al crecimiento de esta nueva religión? Yo creo que son tres. Primero, el cristianismo recoge lo mejor del monoteísmo judío. Y el monoteísmo judío, a pesar del fracaso del pueblo judío contra Roma, había tenido una importancia y un atractivo en el mundo antiguo tremendo, de tal modo que los temerosos de Dios, los prosélitos, los que estaban alrededor de los judíos, eran muchísimos paganos. Segundo, el cristianismo recoge lo mejor de la religiosidad pagana. Y el cristianismo me refiero al de Pablo, que es el cristianismo que nos ha venido hasta hoy, no el cristianismo de los inmediatos discípulos de Jesús, que prácticamente se muere, ¿no? Sino el cristianismo paulino. Pero el cristianismo paulino tiene la gran y genial idea de que transforma esa idea del Mesías judío, de esa esperanza de un mundo mejor, lo transforma, lo desjudaiza y lo transforma en la figura de un Salvador universal. Y ese Salvador universal le hace decir que Él va a cumplir los deseos que tienen la inmensa mayoría de los que acuden a las religiones de misterios. Es decir, ese deseo de salvarse eternamente, de conseguir la inmortalidad, ¿no? De perpetuarse, de conseguir la felicidad, sobre todo en el otro mundo. Es decir, Pablo transforma la idea de un Mesías nacionalista judío en un Salvador universal y hace de una mercancía religiosa, por expresarse así, poco valiosa, nacionalista, de un círculo local, la transforma en una mercancía ampliamente vendible a los pueblos del imperio porque llenaba todas sus aspiraciones. Y tercero, y el tercer argumento es porque el cristianismo, también por influencia del judaísmo, fue el que inventó la seguridad social en la antigüedad. O mejor, más que inventó, reinventó la seguridad social, porque la seguridad social está inventada por los esenios, por los judíos, que cuidaban perfectamente de sus viudas, de sus huérfanos, de sus grupos, etcétera, etcétera, donde nadie pasaba hambre, etcétera. Pero los cristianos en un mundo inhóspito toman ese modelo de los esenios, probablemente porque en el cristianismo primitivo pasaron muchos esenios a formar parte de él, ¿no? Y se organizan maravillosamente en torno a una serie de figuras que son capitales, como es el presbítero, debajo del obispo, el diácono y las viudas. Entonces, entre estas tres figuras organizan un sistema de atención a los miembros desvalidos del grupo, que tiene tal éxito y cuyas normas aparecen en los escritos tardíos del Nuevo Testamento, como son las pastorales, tiene tal éxito que los de fuera debieron ver. Hay que ver qué bien funciona este grupo. La humanidad lleva viviendo en este planeta un tiempo aún no determinado con exactitud. Pero podemos suponer, sin mucho riesgo de equivocarnos, que esta criatura capaz de pensar y con la necesidad de trascendencia apta para crear religiones, habita el mundo desde hace no menos de 300.000 años, quizá muchos más. La historia que conocemos, salvo excepciones, apenas llega a unos 6.000 años hacia atrás. En ese tiempo y en los incontables siglos anteriores, miles de dioses y religiones poderosas han sido devorados por el olvido. Pretender que una cualquiera de ellas, desaparecidas o presentes, es la única verdadera, resulta una frivolidad. Para sustentarse, todas han necesitado y necesitan de la fe. Sin ella, son insostenibles. No está claro si porque en su mediocridad el hombre solo es capaz de concebir dioses mediocres o porque sencillamente el concepto del auténtico Dios, caso de existir, está fuera de los límites de nuestra mente. Jesús está ahí, como Buda, como Krishna, como Quetzalcóatl, como tantos otros cuyo nombre se ha perdido. La historia, que nada tiene que ver con la fe, nos dice que fueron simplemente hombres. Y probablemente es cierto, pero también es posible que su grandeza
incluso su divinidad, radique precisamente en eso, en haber sido hombres verdaderos.